Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todo el pueblo gentil de todo el mundo, de todas las naciones, a todas las almas que habitamos en el mundo, 8,000 almas. A todos los bendecimos en el nombre de Yeshua Hamasías, el Mesías Yeshua de Nazaret. Hoy continuamos con la enseñanza de este ministerio del Israel celestial, Torah universal, el mundo del espíritu y la conexión con Dios. No es ninguna religión, es la fe y conexión con nuestro Padre Celestial en el mundo del espíritu. Continuando con la enseñanza, el día de hoy nos corresponde darles la enseñanza que está establecida en el libro de los profetas, capítulo 51, versículo 16, el cual sirve de base a la Torah para poder conocer cómo Dios manda que creamos nuevos cielos y tierra nueva en el mundo. Situación que hasta el día de hoy no se ha hecho por el desconocimiento total de la Torah. Se ha caído en desobediencia a este mandato glorioso de Dios, porque es la forma en que se redime el mundo, o sea, la creación. Cuando vemos en el libro de Romanos que habla que la creación gime a una como mujer con dolores de parto, es lo que está sucediendo hoy en el día. Podemos ver el cambio climático, el desastre del ecosistema del mundo. Se está destruyendo el planeta, pero por nuestra propia desobediencia. No hemos sido capaces de cumplir la Torah porque nadie ha querido conocerla. La religión nos ha alejado de ella. La religión ha cambiado. Ya en la Biblia, ciertos versículos que nos han alejado del plan de redención individual o personal y del plan de redención del mundo. Por eso estamos sufriendo en el mundo tanto desastre, violencia, muerte, enfermedad, pobreza, corrupción, perversión sexual, idolatría. Eso nos ha traído maldición sobre la tierra porque hemos sido desobedientes a la sagrada Torah. Sin embargo, el tiempo es propicio, por eso no ha venido el Mesías, Yeshua, porque está dando tiempo a que se cumpla su Torah, que nosotros, con esa mala enseñanza que nos dieron, que estamos bajo la gracia y podemos seguir pecando, que ya estamos redimidos, ya estamos salvados, lo cual es una grave mentira, tal como lo aclaramos en la enseñanza anterior, la número 1. Estamos dando estos conocimientos de la sabiduría divina, de estos conceptos de la Torah, porque es la base fundamental que nos va a servir para poder entender, conocer y cumplir con el plan de redención que mandó el Mesías Yeshua. Está amparado en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 9 del 11, donde el apóstol Pablo dejó ahí plasmado que Dios nuestro Señor le había dado a dar la noticia del plan de redención, el cual Dios le iba a mostrar el tiempo en que debería ser administrado en los tiempos finales. Ahora es el tiempo final y ha sido revelado el plan de redención para que lo cumplamos. Pero es necesario conocer estos conceptos divinos de nuestra Torah previo a conocer ese plan de redención que ha sido revelado. Hasta el día de hoy ninguna congregación o religión en el mundo conoce este plan, y por eso se pueden dar cuenta que durante 2000 años nos han dado solo píldoras o recetas
para la prosperidad en la religión. Porque no conocen esto y Dios da a conocer esto a quien es humilde de corazón. El que es manso y humilde de corazón, al que es lleno de amor y misericordia. No por medio de la teología, porque tal como vemos en el libro 1 Corintios capítulo 1, nos da a conocer el Señor que Él hizo que los sabios, hablemos de la época de Aristóteles, Sócrates, Platón, los epicúreos, los estoicos, todos esos filósofos no lograron conocer y entender la palabra porque utilizaban la inteligencia humana y no el espíritu que Dios nos ha dado. Eso vamos a dar una enseñanza especial a ello. ¿Cómo es que tenemos que conocer por medio del Espíritu, con el Espíritu Santo y el Espíritu de nosotros, conocer las grandes verdades de la Torá y del Código Real, o sea, Pacto Renovado, que en la Biblia se conoce como Nuevo Testamento? Es necesario que tomemos en cuenta que tenemos que conocer la palabra a partir de hoy en día, con estas nuevas enseñanzas por medio del Espíritu. Nos han engañado, nos han mentido, diciendo que mucha gente tiene palabra de Dios, pero realmente la teología no permite que el Espíritu se desarrolle por medio del Espíritu Santo de Dios, sino se hace por medio del Espíritu de Dios. Por eso dijo Yeshua el Mesías, cuando él ya se retiraba, dijo: es necesario que yo me vaya, para que venga el Menahem, mi consejero, el que lo llevará a toda verdad, y que les hará entender, conocer o discernir el juicio entre el bien y el mal. Por eso es que hoy en día la religión, se pueden dar cuenta que ha caído hasta lo más bajo del instinto humano, no el alma humana, sino instinto humano, porque hoy se insultan entre los mismos miembros de las religiones, se pelean, se envidian. Hay una serie de violencia espiritual en la religión, pero es porque el Espíritu Santo no obra en estas personas. Pero ahora vamos a aprender por medio del plan de redención cómo obra el Espíritu en nosotros y cómo con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros y el Espíritu de nosotros podemos conocer las grandes verdades de Dios y cómo con ese poder del Espíritu Santo que Dios nos dejó podemos cumplir la Sagrada Torá y el Sagrado Nuevo Testamento o Pacto Renovado. Vamos a darnos cuenta que estábamos totalmente engañados. Nos cambiaron muchos datos de la palabra de Dios, el plan de redención, tal como lo vamos a dar aquí. Se van a dar cuenta cuando vayan comparando con sus diferentes versiones bíblicas que les cambiaron totalmente el plan original de Dios. Entonces el Mesías no puede venir. Es más, el Señor dice en el Salmo 110, siéntate a mi diestra, le dijo al Mesías Yeshua, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Tiene que ser vencido esos enemigos de Dios que cambiaron totalmente su palabra. No estamos juzgando ni señalando a nadie, solo sabemos que fue desde la época de hace 2000 años, cuando el Imperio Romano y el griego canonizaron la palabra de Dios. Era un plan de Dios que tenía que ser desarrollado por el pueblo de Israel. Sin embargo, todos conocen esa historia, cómo fue prácticamente muchos de los siervos de Dios fueron asesinados, perseguido el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Fueron apropiados esos rollos de la Torá, quemados en el atrio del segundo templo, y luego cambiaron la versión original. La palabra de Dios es tan delicada
que con una coma que se cambie una letra, tal como les vamos a enseñar por qué la palabra de Dios es divina y es espiritual, no la que nos han enseñado bíblicamente, sino las originales, la Torá y el pacto renovado, son divinos porque la palabra tiene poder. La palabra tiene espíritu, pero cuando demos esa enseñanza se van a dar cuenta por qué era delicado que cambiaran una letra y una palabra. Esta enseñanza del día de hoy es precisamente para ello, para que conozcan cómo es delicado, es pero fatal para nuestra alma que nos hayan cambiado algunas palabras, interpretaciones retorcidas, interpretaciones falsas que le hicieron a la palabra. Entonces nos vamos a dar cuenta con los documentos originales que Dios dejó en Israel. Entonces hoy vamos a dar la enseñanza cómo Dios manda que nosotros con una interpretación correcta de la palabra de Dios, de la Torá, la Sagrada Torá y el Sagrado Nuevo Testamento, Pacto Renovado, nosotros creamos, como Él lo hizo, nuevos cielos y nueva tierra. Por eso es que hoy el mundo está tan, pero tan deteriorado, el planeta, hay tanta energía negativa, hay tanta maldad, en la propia religión hay tanta maldad que ha hecho que el planeta se esté destruyendo. Pero ahora tenemos la oportunidad y estamos a tiempo con el plan de redención que el Señor ha revelado, que era secreto de Dios, lo ha revelado en este tiempo. Ahora tenemos la oportunidad de construir nuevos cielos, nueva tierra, tal como lo enseña en su palabra. Para el efecto, vamos a dar la enseñanza con fundamento en el Zohar HaKadosh, el libro del esplendor. La gente que ha desobedecido la Torá y que odia injustamente al pueblo de Israel, no les agrada que uno enseñe con los originales que dejó Dios, con la Torá que Dios dio en el monte Sinaí y con el pacto renovado o código real que el Mesías Yeshua dejó en Jerusalén. Cuando Dios le dio la Torá a Moisés, Él también le dio la interpretación. Esa interpretación fue ocultada a raíz de la humanidad cuando cambiaron el plan de Dios en la palabra. Fue ocultada esa interpretación secreta. Por eso la humanidad ha sufrido durante 2000 años, porque hemos estado guiados por una palabra que no es la que dejó Dios. La palabra de Dios tiene su propia interpretación, está en el Zohar. En este ministerio Torá universal, el mundo del Espíritu y la conexión de Dios, que somos una congregación del Israel celestial y que hemos sido enviados a enseñarle al pueblo gentil en todo el mundo lo que Dios dejó en Israel. Nosotros vamos a enseñar lo que dejó Dios, contenido en aproximadamente 2000 secretos de la Torá que Dios ha revelado al pueblo de Israel, a los rabinos en el pueblo de Israel, para que sean dados a conocer en el mundo en estos tiempos finales. Si nos da tiempo a que se enseñen los 2000 secretos, que se podrán enseñar en unos 200 días o un año, que nos dé tiempo a que sea antes que venga el Mesías para que cumplamos con el plan de redención que Él ha dejado y que ha revelado para este tiempo, juntamente con esos 2000 aproximadamente secretos de la Torá. Aclaramos que somos respetuosos del libre albedrío. Esta palabra no obliga a nadie. Dios es soberano y Él no obliga a nadie. Él nos creó a su imagen y semejanza, y lo más importante es que nos diferenció de los ángeles, dándonos el libre albedrío. El que quiera glorificar a Dios,
regresa a Él, reconcilia con Él, con la verdad de Dios, no la verdad del hombre, de los filósofos o los teólogos. Esa verdad no la acepta Dios. Él tiene su palabra divina y no se puede cambiar. Dice que pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Entonces, aquí vamos a dar esta palabra respetando el libre albedrío de cada quien. La señal que van a tener si Dios les quiere dar, les quiere revelar esta palabra en su alma, es que ustedes van a empezar a sentir sed del Espíritu Santo de Dios y hambre de la palabra de Dios. O sea, de la sangre del Mesías Yeshua y del cuerpo del Mesías Yeshua. Dice que la comida de Él no perece. Y la sangre de Él, donde está su alma y su espíritu, tampoco perece. Entonces, cuando alguien siente ese anhelo, esa sed del Espíritu Santo del Mesías Yeshua, y sientan esa hambre insaciable de esta palabra, si no la comprenden, no se preocupen. El Espíritu Santo se las va a revelar. Si son obedientes, humildes, mansos, llenos de paz, temerosos reverencialmente al Padre Celestial y amorosos con el Mesías Yeshua y amorosos con el prójimo, ustedes van a recibir esta revelación. Y los invito a que cuando sea así, doblen rodillas y le clamen a Dios. Y le clamen al Espíritu Santo que les dé a entender esta palabra. Se les va a dar una enseñanza lo más simple que pueda darse, tal como la daba el Mesías Yeshua cuando vino a la tierra. Él no daba grandes conocimientos para que la gente no entendiera. Y con esto se van a dar cuenta que nos han mentido y engañado por años, manipulando nuestra parte emocional del alma, manipulando nuestro asunto emocional, y cuando se desborda lo emocional, la gente es capaz de regalar su casa, sus terrenos, sus carros, sus anillos, su dinero, hasta se endeudan. Eso se acabó. Con esta palabra se acabó, porque la palabra de Dios es por gracia. Que cada uno de ustedes quieran dar una ofrenda para que este ministerio y los otros ministerios que salgan con esta palabra crezcan y se expandan en todo el mundo, y que tengan oportunidad de conocer esta palabra todos los habitantes de la tierra. Con los medios ahora tecnológicos que hay, les agradecemos. Y si no, simplemente con que nos den un like y lo puedan compartir estas enseñanzas con su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, con gente que ustedes conozcan. Con eso, y que se suscriban para que ustedes reciban esta enseñanza. Esta lleva un orden. No son temas aislados como nos han enseñado durante 2000 años. Lleva una concatenación cada tema. Van íntimamente ligados divinamente por Dios. No vamos a caer en el grave engaño de agarrar un versículo aislado y retorcerlo e interpretarlo antojadizamente para engañar a la gente o para obtener intereses personales. Aquí se va a hablar tal como Dios lo da, con palabras sencillas que conozcan. Y cuando no la entiendan, pueden escribirnos y ampliamos el tema, o lo damos a conocer, o vamos a abrir una sección de preguntas y respuestas. Lo que sí esta palabra no permite es de que esta palabra no permite contiendas, polémicas, contradicciones. Eso no lo permite Dios. La palabra de Dios es sagrada. No está sujeta a que a una persona la quiera interpretar como quiera, la quiera contradecir, quiera pelear o quiera implementar la apología. La apología fue creada por el Imperio Romano.
para tratar de que nadie se desligara del plan de ellos, que crearon en la religión de ellos hace 2000 años. Fue creada la teología y la filosofía que introdujeron dentro de la teología y la Biblia, para que la gente no se pudiera desviar. Nos han tenido durante 2000 años con la religión, nos han tenido cautivada nuestra conciencia. No han respetado el libre albedrío para que toda la humanidad y el pueblo gentil pueda conocer la sagrada palabra que Dios dejó en Israel, en el monte Sinaí y en Jerusalén. No hemos sido capaces porque en la religión prohíben con intenciones malévolas, prohíben que la gente se entere de la verdad que Dios dejó en el monte Sinaí y nuestro Señor Mesías Yahshua en Jerusalén. Pero eso se acabó. Lo de Dios no lo puede detener nadie, nadie. Aún quieran hacer como hizo el Imperio Romano de acabar con los apóstoles, con los profetas, con el pueblo de Israel, de todos modos el plan de Dios se va a cumplir. Hagan lo que hagan, se va a cumplir esta palabra, porque Dios es soberano y Él no está sujeto a ninguna religión. Él no creó las religiones. Las religiones se crearon por un vacío existencial que había en la humanidad por tanto engaño, tanta manipulación. Pero lo que Dios creó fue el mundo del Espíritu y la conexión con Él por medio de la fe de Israel. En ningún momento vayan a dejarse sorprender o confundir que esto es judaísmo o se quiere judaizar a la gente. Dios dejó dos fe bien establecidas. El judaísmo para el pueblo de Israel, directamente para ese pueblo, porque ese pueblo es el pueblo de Él, creado para Él y por Él, para que ahí se implementara el plan de redención por medio de los patriarcas, las tribus de Israel, los profetas, el Mesías, los pactos, las promesas, las revelaciones. Ningún pueblo en el mundo ha recibido eso. En ninguna parte del mundo Dios ha revelado, ni al Imperio Romano le reveló la palabra. Nunca. Que lo demuestren. ¿Dónde están esos documentos donde Dios le reveló las palabras? En el pueblo romano y griego nunca hubo un profeta designado por Dios. Que se autonombraran algunos, ese es otro asunto ajeno totalmente al plan de Dios. El pueblo de Dios es Israel. Y nosotros los gentiles, por medio del plan de redención, nos unimos al pueblo de Israel celestial. Es una dimensión espiritual donde se recibe, se cumple, se desarrolla el plan de redención de Dios, para que la gente pueda ser salva y vivir la eternidad. Todo eso lo vamos a ir desarrollando punto por punto. Hoy empezamos este tema para que ustedes empiecen a conocer por qué es que el mundo está sufriendo. Hay tanta muerte, violencia, enfermedad, caos, hay el cambio climático, el clima, todo el sistema climático del mundo se está destruyendo. Hay tanta maldad, tanta corrupción. Hoy lo vamos a entender porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y les parte el alma y el espíritu del mundo para que entren a la dimensión espiritual. En el nombre de Yahshua, el Mesías, Cristo Jesús de Nazaret, empezamos. Dice el Zohar, en el principio, dice, y en tu boca pondré mis palabras, según Isaías capítulo 51 y versículo 16. ¿Qué quiere decir eso Dios? ¿Qué secreto hay ahí? Van a ver cuando uno es humilde y obediente, Dios revela su sagrada palabra sin que uno le agregue o le quite.
¿Por qué voy leyendo cada parte de que Dios va desarrollando en sus libros sagrados de la Torá? Porque el Zohar es la interpretación de la Torá, es la Torá, solo que es la interpretación. El cuerpo de la Torá es el documento que tenemos aquí, el libro que tenemos aquí, el Sefer, que tiene todo el Antiguo Testamento, pero la interpretación de esta palabra Dios la dejó en el Zohar. Entonces, revelada por los ángeles a los rabinos de Israel. Dice, ¿cuánto debe el hombre esforzarse en el estudio de la Torá? Hace la pregunta. El estudio de la Torá, oraíta. Oraíta, como van a ir aprendiendo términos hebreos que tienen secretos en esas palabras, por eso los damos en hebreo y le damos la interpretación. La Torá oraíta quiere decir Torá oral y Torá escrita. La Torá escrita es la que Dios dio en el monte Sinaí. Y la Torá oral es la Misná, el Talmud, y se considera también el Santo Zohar, el Zohar Hakadosh, porque es la interpretación que Dios le dio al pueblo de Israel para darla a conocer a todo el mundo. Pero como se desvió el plan de Dios cuando destruyeron el templo, sacaron a todos los israelitas, mataron a muchos, a gran cantidad, estuvieron escondidos en Masá, estuvieron escondidos en Capadocia, una ciudad más o menos de 5,000 kilómetros. Donde estaban ellos escondidos, ahí estuvieron escondidos 400 años hasta que fue muriendo pueblo de Israel, porque los romanos lo buscaban para matarlos. ¿Cuál era la intención del pueblo romano? Por hacer esa destrucción del pueblo de Israel. Eso lo vamos a dar a conocer en todos los misterios, por qué Israel quería matar a los judíos, los asesinó, a otros los sacó al exilio, pegaron fuego a Israel. Todo eso lo vamos a saber no para pelear, no para juzgar ni condenar, no para reclamar, no para venganzas, sino para bendecir a esa gente, porque Dios nos manda a bendecir a los adversarios, ¿verdad? Si esa gente fue usada por Satán en su mente y en su corazón para hacer todo ese daño, pues debemos de perdonarlos a ellos porque fueron utilizados por Satán para desviar el plan de Dios. Sigue diciendo aquí, dice, ¿cuánto debe el hombre esforzarse en el estudio de la Torá? O sea, la oraíta, Torá oral y Torá escrita, día y noche. Vean que hay un mandato que hemos desobedecido durante 2000 años toda la humanidad y las generaciones por la mala enseñanza que hemos tenido. Nos han enseñado solo estar metido en la religión, estar metido ahí todos los días o fines de semana, nos leen un pedacito, pero nunca nos dieron todos estos misterios. ¿Por qué? Porque no convenía a los planes perversos que se crearon hace 2000 años. De separar a la humanidad de la conexión con Dios y de la bendición del Mesías Yeshua. Hay que leer la Torá día y noche, el código real. Vamos a buscar la forma en darles a la gente que necesite la Torá y el código real para que lo conozcan y puedan estudiarlo. Pero hoy en día, los que puedan y tengan la facilidad, la oportunidad o las condiciones económicas, pueden en internet tener acceso a la Torá y al código real y se van a dar cuenta y van comparando con su Biblia que tienen de cualquier versión. Cada versículo se van a ir dando cuenta qué es lo que le cambiaron, le aumentaron o le quitaron o lo interpolaron. Eso es importante porque su conciencia se va a ir limpiando de tanta mentira que nos dieron, tanta falsedad. Entonces, cuando nuestra conciencia se limpie, entonces entra la revelación de Dios, la unción del Espíritu Santo, y entonces sí podemos cumplir en el reino de Dios el plan de redención. Sigue diciendo la palabra, el término oraíta relacionado con la palabra or. Or quiere decir luz. Esa palabra luz, como no sabemos qué quiere decir,
nos han dado una serie de interpretaciones equivocadas. La vamos a dar, lleva más o menos unas 3 enseñanzas o 4 porque es muy profundo. Es la base de todo el plan de redención. La base de todo el plan de redención es la Or. Or en hebreo quiere decir, o sea, en español traducido es luz. Entonces dicen, se refiere tanto a la Torá escrita como a la Torá oral. ¿Por qué? Porque el santo bendito sea Él, atiende a la voz de aquellos que están ocupados en el estudio de la Torá. Aquí hay otro secreto. Ustedes se preguntarán por qué la humanidad, el pueblo gentil, en las religiones oran, ayunan, diezman, ofrendan, hacen pactos de fe, de primicias, hacen vigilias, hacen de todo y no reciben respuesta de Dios. Habrán casos excepcionales que poco a poco daremos testimonio de algunos de ellos en la familia y en mi vida. Pero regularmente pasa la gente orando y haciendo todo lo que la religión les dice y no reciben respuesta de Dios. Entonces, es por este mismo primer requisito que hay que cumplir. El primer requisito que hay que cumplir es leer la Torá día y noche, apartando tiempo, 1 hora, media hora, 20 minutos, 15 minutos, 2 horas, 3 horas. Cuando sientan esa hambre insaciable de la palabra de Dios, van a leer hasta 3, 4 horas y no sienten ni sueño ni cansancio y el alma se va alimentando. Hay veces que uno pasa toda la noche leyendo y no le amanece ni sueño ni cansancio, porque este es el pan sagrado que dijo el Mesías, que la palabra de él era su cuerpo, su pan, el alimento que no perece. Por eso es que cuando uno lee, el Señor nos enseña la verdad que Él prometió, que no da hambre, porque ese alimento de Él, que es su cuerpo, la palabra, lo llena a uno. Y no para uno de leer. Dios nos mandó para poder iniciar este ministerio 12 años de preparación. 12 años de preparación. Dios nos pidió que renunciáramos a mi carrera profesional para poderme dedicar de lleno, a tiempo completo, a prepararme para esta palabra. 12 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios da unción, discernimiento, revelación y entendimiento cuando hacemos lo que Él manda hacer. Entonces, ¿por qué Dios no nos responde las oraciones o las necesidades? Porque no nos han enseñado a leer su sagrada Torá. La Torá tiene códigos. Cuando le dé los casi 2000 secretos de Dios, la Torá tiene secretos, tiene códigos que nos comunica con Dios. En las historias que ustedes ven ahí, historias de guerra, de reyes, de toda clase de historias, ahí hay mensajes codificados. No que usted o yo o alguien lo interprete a su sabor y antojo. Hay códigos que se sacan por el procedimiento del Pardés, las 4 interpretaciones de Dios, Pashat, el Remez, Drash y Sod. Cuando les demos esa enseñanza, ustedes van a aprender a interpretar la palabra de Dios. Se interpreta también con la gematría, que es por medio de números. Cada letra tiene un número y cada número significa secretos de Dios. Eso no nos lo ha dado la religión. ¿Por qué? Porque la religión desvió el plan de Dios. Entonces Dios escondió todo eso hasta en este tiempo. El pueblo de Israel ha recibido esa revelación. Luego dice acá, en la palabra dice, el santo bendito, atendiendo a la voz de aquellos que están ocupados del estudio de la Torá. ¿Queda entendido? Que Dios le responde al que está ocupado del estudio de la Torá. Pero el que va cada domingo a la iglesia a alabar, a danzar, a leer una porcioncita de la palabra,
porque ahora las iglesias ya ni usan la Biblia, no usan la palabra de Dios, solo su creación mental. Cuentan anécdotas, historias, chistes para mantener a la gente entretenida. Y luego empiezan a utilizar la necesidad de la gente para sus propios beneficios, que si no dan una cantidad económica de dinero, pactos, promesas, primicias, si no dan un montón de cosas materiales, económicas, ustedes no van a recibir, dicen ellos, la respuesta de Dios. Pero eso se acabó. Ahora Dios manda la verdad y el que la quiera recibir, Dios lo bendecirá. Y el que no la quiera recibir seguirá metido en la cizaña, creciendo con el trigo, y se estarán en riesgo su alma, tal como lo enseñamos en el tema anterior. Luego indica aquí, y con cada palabra que se innova de la Torá, es decir, los nuevos niveles y comprensiones que se alcanzan a través de que se esfuerza en el estudio de la Torá, se hace un raquía. Aquí ya empiezan los secretos. Cuando uno lee la Torá, no la Biblia que nos dieron la religión, la Torá, donde no hay cambio de código ni letras, está ya hay en español, pero está traducida tal como Dios lo dejó. Y dice, con esa palabra y con cada palabra que se innova la Torá, ¿qué es innovar? Es que usted la interpreta con la palabra de Dios y usted crea una innovación como lo que estoy haciendo yo como siervo de Dios, creando una interpretación con base a la Torá y el Zohar. Entonces ya se crea una raquía. Raquía es una expansión. Raquía en español quiere decir expansión. Es una dimensión celestial que se forma en los aires. Y miren lo que sucede. Es decir, los nuevos niveles o comprensiones que se alcanzan a través de que se esfuerce en el estudio de la Torá. Se alcanzan niveles de comprensión. No leer la palabra como nos lo han enseñado. Yo conozco personas que respeto, amo y la verdad que los admiro, se saben la Biblia de memoria, pero no la entienden. Ellos repiten cosas como decía Job. Yo hablaba cosas demasiado maravillosas para mí que no entendía. Job era un hombre íntegro, pero él conoció a Dios hasta que fue sometido a las pruebas. Y entonces él dijo, desde mi carne miraré a Dios. Así vamos a ver a Dios ahora nosotros, cara a cara. No su imagen, sino su poder, su presencia, su luz. Porque Dios no es persona. Dios es espíritu puro y luz. Entonces, vamos a entender, vamos a sentir al verdadero Dios. Nos va a auxiliar, nos va a cuidar, vamos a conocer los misterios de Él y vamos a poder aplicar la Torá en nuestra vida. Luego dice, con esta innovación de la Torá, esforzándose en el estudio, se hace un raquía. Ya les expliqué que quiere decir una expansión celestial. En pocas palabras, tal como los sabios enseñan, los sabios de Israel, que a través de las letras de la Torá el mundo fue creado. Cuando demos esa enseñanza van a saber por qué cuando uno declara una palabra, crea mundos, crea lo que necesita. Pero lo van a entender cuando se lo expliquemos, cómo la palabra de Dios en nuestra boca tiene poder. Pero la palabra que Él dejó, la palabra sagrada, sin cambiar ningún código, ninguna letra, ninguna coma. Entonces dice que las letras de la Torá, el mundo fue creado. Dios creó con las letras de la Torá el mundo. Y así nosotros podemos crear nuevos cielos, nueva tierra, como aquí se lo estoy enseñando. También la persona, al estudiar la Torá, crea mundos. ¿Se dan cuenta? Dios está diciendo, Dios no miente.
No es hijo de hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni es hombre para que mienta. Miren, dice aquí, vamos a ver, dice, también la persona al estudiar la Torá crea mundos y sostiene a la creación existente. Aquí está una palabra clave. La creación se ha destruido porque no se lee la Torá y no se aplica en nuestra vida. Cuando le empecemos a aplicar, donde no nacen hierbas, van a ser hierbas. Y ustedes me dirán, ¿eso es cierto? Pues veámoslo. Israel quedó como un desierto donde habían chacales, serpientes. Quedó un desierto que nadie habitaba porque esa tierra era totalmente inhóspita. Pero Dios le prometió a Israel que si regresaban a Él, le temían y lo amaban y se dedicaban a la Torá día y noche, Dios les iba a dar un huerto del Edén ahí en Israel. ¿Cómo es posible que ahora en esos desiertos ahora se dan los mejores cultivos del mundo? ¿En un desierto? Israel ha ganado terreno, ganándole terreno al mar, y preparan la arena y son los lugares más cultivables y rentables que hay en el mundo. Entonces es cierto esto, pero ellos cambiaron. Ellos sufrieron y por el sufrimiento vino la consumación de la fe en ellos, igual que el Mesías Yeshua. Entonces Dios, las promesas que les dijo que le iba a hablar a las plantas, a los trigos, a los viñedos, para que les dieran fruto a Israel, ahí lo ven ustedes. Es la tierra más rica del mundo. Entonces, nos está mostrando Dios que esta palabra es real si nosotros hacemos lo mismo que hace el pueblo de Israel. No estoy hablando de religión, estoy hablando de esta palabra. Ellos son los titulares del judaísmo. Nadie puede ser judío de los gentiles. El que quiera convertirse porque así le nace es cosa de él. Pero la religión, o sea, la fe judía, no es religión, la fe judía, el eterno Dios la dejó especialmente para su pueblo santo Israel. Nosotros no podríamos ser judíos porque nuestra alma no está diseñada para cumplir todo lo que a ellos les piden. Ellos oran 3 veces al día. Ellos celebran como 11 fiestas en el año. Ellos leen la Torá todos los días y varias horas. Y desde que son niños, desde 3 años, el papá agarra al varoncito, se lo sienta en la rodilla y le dice, escucha la Torá, porque la Torá es más dulce que la miel. En una vasijita agarra miel y le da en la boca al niño de 3 años. Cuando ese niño llega a los 13 años, que es la edad adulta espiritualmente para el pueblo de Israel, ese niño sabe de memoria la Torá con su interpretación, no los versículos. Porque entonces caerían igual que el gentil se memoriza los versículos pero no los entiende. Ellos entienden la Torá. Cuando el niño llega a los 13 años ya ha leído la Torá de 4 a 6 veces. Por eso es un pueblo bendecido. Entonces tenemos que aprender a leer la Torá día y noche, el tiempo que podamos, conforme el Señor nos dé hambre insaciable de su palabra y nos dé también sed insaciable de su espíritu. Entonces se ayuda a sostener la creación. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros leemos la Torá, la palabra de Dios y el Nuevo Testamento, el pacto renovado, que es la parte de la Torá que interpretó el Mesías para enseñarnos en forma más sencilla la Torá al pueblo gentil, nosotros nos vamos a dar cuenta que la creación se sostiene. Ya no va a haber tanta negatividad en el mundo. La negatividad en el mundo es lo que trae erupciones, terremotos, maremotos, huracanes, la maldad, la energía. Porque la creación está hecha para que haya santidad y pureza,
Pero por tanta maldad del ser humano, la Tierra se está destruyendo, el planeta Tierra. Pero estamos a tiempo con esta palabra de cambiar nosotros y vamos a ver cómo la palabra de Dios es cierta. Otro ejemplo que vamos a dar en nuestro medio, en algunos países del tercer mundo, donde vive gente, donde hay mucha maldad. Hay lugares en cada país donde hay sectores, zonas rojas. Y ahí vive gente muy malvada que no le teme a Dios, no busca a Dios, no se arrepiente. Se van a dar cuenta que la tierra ahí no da fruto. Son inhóspitas, son desérticas. Nosotros en nuestro país tenemos un área donde cuando en tiempos de los problemas políticos que hubieron hace años, hubo mucha muerte en esos lugares y esa tierra no da plantas, no es fértil. Es una gran franja de nuestro país. Entonces, está comprobado que la maldad, donde hay derramamiento de sangre, la tierra se maldice y esa tierra ya no da fruto. Entonces, esta Torah es cierta. Solo tenemos que cumplir eso y se van a dar cuenta que Dios nos va a cumplir sus promesas. Continúa diciendo aquí la palabra. Aprendemos que en el momento en que una palabra de la Torá es innovada por boca de un hombre, esa palabra se eleva y comparece ante el santo, bendito sea Él. Miren qué precioso. Aquí empieza a enseñar el secreto por qué se crean nuevos cielos y nueva palabra. Cuando alguien habla con la verdad, no con lo que hoy se está hablando en muchas religiones, con mentiras, con falsedades, con adiciones, con disminuciones de la palabra, interpolaciones, con interpretaciones retorcidas. Pero cuando se habla con la verdad, esa palabra dice que se eleva. Y el santo bendito sea Él es Atik Yomin en hebreo. En español es el santo, el anciano en días, que menciona el libro del profeta Daniel en el capítulo 12 y en el capítulo 7. El santo bendito sea Él, o sea, Atik Yomin, el anciano en días, toma esa palabra. Y entonces dice aquí, el santo bendito sea Él, y Él toma esa palabra y la besa. Imagínense qué precioso eso, que lo que estamos enseñando aquí, esta innovación que le estamos dando a ustedes, está subiendo esa raquia, mejor dicho, esa raquia sube al cielo, el anciano en días la recibe en los mundos espirituales y la besa. Ese es el primer efecto que tiene una palabra verdadera, no las mentiras que nos han dicho durante tantos años. Y dice, y la adorna con 70 coronas en paralelo, que son los Shivim Panim, las 70 caras de la Torá o 70 modos de explicar cada una de sus palabras. Miren qué precioso. Él la besa y le pone 70 coronas. Esas 70 coronas son las 70 interpretaciones que puede tener esa palabra conforme al libro sagrado de Dios, que es la Torá y el pacto renovado. Luego dice esas palabras inscritas y grabadas. Y la palabra de sabiduría que se ha innovado asciende y se posa sobre la cabeza del justo viviente de los mundos. Es el anciano en días. Esa palabra la besa, le pone 70 coronas y se posa sobre la cabeza de él, del santísimo bendito sea Él. Eso está en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 7. Y de ahí dice, esta palabra vuela y atraviesa 70,000 mundos
hasta ascender y llegar al anciano en días. Eso está en Daniel 7:9. 70,000 mundos pasa esa distancia, esa palabra llega hasta donde está el anciano en días, está a una distancia de 70,000 mundos. Mundos dimensionales, celestiales, no se ven, no son planetas, son mundos espirituales. Aquí cuando les enseñemos, les vamos a enseñar los 5 mundos que Dios nos ha revelado. El mundo de Atzilut, el mundo de Briá, el mundo de Sefer Yetzirah, el mundo de Asia. Entonces ustedes van a conocer los mundos que hay, y de esos hay 70,000 mundos que pasa esa palabra hasta donde está el anciano en días. Y dice, y todas las palabras del anciano en días son palabras de sabiduría, misterios inaccesibles y supremos. Las palabras que el anciano en días, que es Atik Yomin, que está en el libro de Daniel, las palabras de él son secretos o misterios supremos, son los que Dios ha revelado en este tiempo. Que les expliqué que son aproximadamente 2,000 secretos de la palabra de Dios. Eso tiene solo interpretaciones dadas por Dios. Nosotros no somos capaces de tocar una palabra de esas para cambiarle algo, porque van a ver lo que pasa con una persona que le cambia una palabra, una letra, una coma a la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios es intocable. Por desconocimiento, creo yo, que el imperio romano y griego durante todo 2,000 años han sacado diferentes versiones de la Biblia y le ponen lenguaje común, le ponen de diferente forma y no saben que eso es grave, es delicado. Yo no creo que ellos, especializados en eso, no sepan que eso lo prohíbe Dios. Solamente puede ser porque haya una mala intención escondida o planes perversos, y por eso cambian las cosas sin que les preocupe. Luego dice, esa palabra del anciano en días son palabras de sabiduría, misterios inaccesibles y supremos. Y esa palabra inaccesible de sabiduría que se ha innovado acá, o sea, lo que se hace acá, así como lo estamos haciendo ahorita, cuando se eleva, se une a la palabra de anciano en días. El misterio que hay aquí es de que si es de algún mentiroso la palabra que nos da en la religión, esa palabra no llega al cielo. Cuando les dé esa otra enseñanza, se van a dar cuenta a dónde va a parar esa palabra y qué sucede con la palabra que tiene mentira. Pero esta palabra dice que se une a la palabra de sabiduría del anciano en días, se une y pasa a formar parte de la Torá con 70 panim, shivim panim, o sea, caras, interpretaciones de la Torá dadas por el santo, bendito sea él, o sea, el anciano en días. Cuando se eleva, se une a la palabra del anciano en días y asciende y toma abundancia espiritual. Aquí está la primera bendición. Esa palabra, cuando sube y es verdadera y no está alterada, ni falseada, ni tiene mentiras, esa palabra, el anciano cuando la toma, le pone los 70 coronas, la besa y se la pone arriba, esa palabra dice que recibe abundancia espiritual. Y van a ver lo que sucede con eso. Se van a dar cuenta por qué hoy en la religión no hay bendición, porque hay mucha mentira, mucha falsedad. Entonces, o mucha interpretación retorcida o perversa. Miren, dice, y toma abundancia espiritual y desciende entre ellas y derrama esta abundancia en los mundos inferiores. ¡Qué bendición! Por eso se dan cuenta ustedes que el pueblo de Israel es más bendecido que todas las religiones del mundo. Sostienen la 1/5 parte de la economía mundial.
Por eso hay países, potencias mundiales que no dejan con mucha facilidad salir a los judíos, a su pueblo, porque tendrían que vaciar los bancos, porque son muy ricos. Pero es porque ellos hacen interpretaciones muy cuidadosas de la Torá. Ellos no se inventan doctrinas, ellos no se inventan teología, ellos no se inventan cosas que le puedan torcer la palabra de Dios. Ellos le tienen un temor sagrado a la palabra de Dios y tenemos que aprender de ellos. No en las religiones que nos han enseñado a que hoy estamos en la iglesia y mañana hacemos barbaridades en la calle, con los mismos hermanos o con los mismos pastores o siervos de la misma religión. Entonces indica aquí que esa bendición espiritual baja a los mundos inferiores, desciende. Los mundos inferiores es donde nosotros vivimos. Los 18 mundos guardados sobre los que se expresa el versículo: ningún ojo ha visto fuera de ti, oh Dios, en Isaías 64:3. Entonces, baja a esos mundos inferiores para traer bendición espiritual, incluido la tierra, que es un mundo inferior. Los mundos superiores son donde están todos los seres celestiales, donde está el Mesías. O sea, cuando habla de cielo, son mundos, donde está hay de un primer cielo hasta el séptimo cielo. Esos son mundos. Cuando les explique eso, se van a dar cuenta cuando uno muere a qué mundo va a dar uno y qué va a ser uno, su alma, cuando uno llega a ese lugar. Con las mentiras y todo lo que nos han dado hoy, creo yo que si ahorita nos llevara, que nos muriéramos, falleciéramos, no sé a dónde iríamos a parar, porque realmente, a pesar de que la religión dice que somos salvos, con todas estas mentiras que estamos descubriendo ahora con los secretos de Dios, nos damos cuenta que estamos perdidos, en un riesgo latente de perder nuestra alma, la salvación, la redención y la vida eterna, como le explicamos en la enseñanza del día de ayer. Entonces luego dice, después sale de ahí y sobrevuela y llega colmada de abundancia espiritual. Imagínense, baja a los 18 mundos, de ahí viene y sale de ahí la palabra, esa palabra que uno interpreta correctamente con la verdad sagrada, no le aumenta ni le quita. Después sale de ahí, sobrevuela y llega colmada de abundancia espiritual y completa. Miren qué bendición, esa palabra es la que regresa con bendición. Y van a ver lo que sigue sucediendo. Y se presenta ante el anciano en días. Esa palabra regresa y se presenta otra vez ante el anciano en días. En ese momento el anciano en días huele el aroma de esa palabra. Este es un secreto. Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, el único sentido natural o humano que no se contaminó con el pecado fue el olfato. Porque la vista pecó cuando Eva vio el fruto. La boca y el tacto pecó cuando agarró la fruta y la comió. Cuando expliquemos eso, se van a dar cuenta que no fue comer fruta, sino caer en pecado con el Satán. Por eso nació un hijo con maldad como Caín, porque por comer una fruta no podía caer tanta maldad en ella. Pero ella fue inoculada por el Satán y nació un hijo malvado que trajo la muerte al mundo y mató a su hermano Abel. Cuando expliquemos eso, se van a dar cuenta cómo nos han falseado la verdad. Pero dice que se presenta ante el anciano en días. En ese momento el anciano en días huele el aroma de esa palabra, que le resulta lo más agradable posible. Él se goza. Es el Santísimo, bendito sea Él. Él se goza, huele el aroma, lo siente rico. Y miren lo que sucede.
y de este modo revisa y comprueba su base de verdad e integridad. Hay quien juzga la palabra que hablan los siervos de Dios, que mienten. Imagínense lo que va a pasar con ellos, porque el anciano en días, él huele la palabra y la revisa. Y cuando se da cuenta que es palabra mala, van a ver lo que sucede con esa palabra de mentira. O sea que esas personas que han venido mintiendo por años ya están condenadas, aunque sean siervos, entre comillas, no de Dios, sino de la religión, que es diferente. La religión es humana, con Dios es conexión espiritual, es fe, no es religión. Luego indica aquí, le resulta más agradable posible de este modo, revisa y comprende su base de verdad e integridad, y si la misma ha sido pronunciada sin orgullo. Miren, otro secreto aquí. La persona que dirige una religión y da la palabra de Dios con orgullo o con un interés económico, van a ver lo que pasa. Dice acá, y si la misma ha sido pronunciada sin orgullo, es un requisito que pide Dios. Yo sé, yo soy teólogo, tengo tantos doctorados de teólogo, yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy doctor en divinidad. Ahora se ponen un montón de títulos y Dios prohíbe en Mateo, por medio de su Hijo Mesías Yeshua, que nadie debe de hacerse valer por títulos. Pero hoy en la religión todos tienen títulos. ¿Quién se los dio? Si el único que da sabiduría divina es Dios. Ninguna universidad, ninguna institución terrenal puede interpretar la palabra si no es por el procedimiento sagrado de Dios y por medio de su Espíritu Santo. Pero pregúntenle ustedes a un teólogo si han tenido una manifestación del Espíritu Santo. Pregúntenle a un teólogo si han tenido testimonio de milagros en su vida. Ellos no creen en los milagros. No creen ni en el Espíritu Santo. Dicen que en ese tiempo, cuando vino el Mesías, Él hizo milagros en ese tiempo, pero ahora ya no. Claro, ahora ya no, porque ellos interpretaron la palabra con la teología. Pero Dios hace milagros, porque Dios no miente ni se arrepiente. Entonces dice que si da la palabra, la pronuncia con orgullo o inclinaciones e intereses. Pregúntense ustedes qué pasará con toda esa gente que predica por interés económico, interés material, interés de poder político, interés de conexiones, de comercio, o intereses que ellos crean con sus grandes instituciones de mercadotecnia religiosa. No estamos señalando a nadie, pero ellos saben quiénes son y ustedes conocen quiénes son. Y dice aquí, e inclinaciones e intereses personales, y el hecho que le resulte lo más agradable posible es porque el estudio verdadero de la Torá y sin intereses alguno cumplió con la lishma. Lishma es una palabra hebrea que quiere decir estudiar la palabra sin ningún interés. O sea que si Dios nos bendice dándonos ofrenda para comer, qué bendición, porque uno necesita cumplir con su presupuesto familiar y presupuesto personal, pero no por interés se va a predicar, que por añadidura Dios lo bendiga a uno con ofrendas de las personas que son bendecidas con la palabra de Él, y que ellos, Dios les toque por medio del Espíritu Santo su corazón y regalen una ofrenda para uno cumplir con sus necesidades, entonces esa parte. Pero no predicar porque ustedes tienen que dar tal cosa material o económica. Luego dice aquí, y ningún precepto puede alcanzar el nivel del precepto del estudio de la Torá.
O sea, la Lishma dice, está considerado por encima de todo y ningún precepto puede alcanzar el nivel del precepto del estudio de la Torá. ¿Qué quiere decir? Que el humano, si utiliza orgullo o interés, orgullo es cuando se pone un montón de títulos para impresionar a la gente, o cuando la persona lo hace con algún interés económico, material o humano, o político, o cualquier clase de interés, entonces dice que ese precepto, esa interpretación no puede alcanzar ningún precepto al de la Torá. No es interpretación de la Torá, en otras palabras. Entonces dice acá, si pasa esta prueba, ya vimos que no haya interés ni orgullo. Dice que si pasa esta prueba ante el anciano en días, toma esa palabra y le ciñe. Miren lo que hace el anciano en días. Miren lo que le hace a esa palabra que es verdadera. Dice, toma esa palabra el anciano en días, que es Dios, y le ciñe 370,000 coronas. El anciano en días, antes de probarla, solo le pone 70 coronas. Pero ahora le pone 370,000 coronas. Y van a saber qué son estas otras coronas. 370,000 coronas. Y miren lo que dice acá. Y esa palabra vuelve a volar. Asciende para recibir más abundancia espiritual. Ya le habían dado abundancia, pero vuelve a volar y va a traer más abundancia para el mundo, para la tierra, para la humanidad. Y dice, desciende y se transforma en un raquía. ¿Qué quiere decir una expansión espiritual? Un poder de Dios que baja a la tierra como bajó en Israel y toda la tierra cambió. Y toda la tierra que era desértica se convirtió en una tierra fértil, la mejor tierra del mundo. Eso es lo que hace una palabra verdadera. Eso es hacer nueva tierra. La transforma. Qué lindo sería que todas las religiones que han derivado del plan de Dios de Israel, que cuando el Imperio Romano se apropió de esa Torá, entonces, y del plan de Dios, si ellos hubieran enseñado la verdad, habría bendición en toda la tierra. No habría necesidad de estar orando, ni dando dinero, ni pactando, ni haciendo vigilias, ni ayunando, ni nada, porque Dios promete sus promesas. Pero como nos hicieron el daño a toda la humanidad de cambiar eso, entonces tenemos la debacle, el caos, el dolor, el sufrimiento que tenemos hoy en el mundo. Luego indica aquí la palabra, asciende para recibir más abundancia espiritual, desciende y se transforma en un raquía, una expansión poderosa. Y así cada palabra de sabiduría se transforma en raquía, firmemente establecido ante el anciano en días. Y él los denomina cielos nuevos. Ese es el cielo nuevo. Ahora, cuando les amplíe este tema, se van a dar cuenta que en el raquía hay las 370,000 coronas, son 370,000 ángeles. Malachim se llama en hebreo. Esos 370,000 ángeles son los que andan volando en los aires, en la dimensión celestial, y bendicen a la gente. Le hablan a la gente, pon un negocio. Le dicen a la gente o le dan por medio de sueños o algo, revelaciones.
Y esas personas dicen, pero qué ambiente más bonito, yo voy a invertir en esto, voy a invertir en esto, voy a poner esto, voy a que mis hijos estudien, que voy a tener tal esposa, que voy a tener tal esposo. Total que Dios los va guiando por esos 370,000 ángeles o coronas de esa palabra. Si se dijera la verdad en la religión, hoy en día, esos 370,000 ángeles por cada persona que sea honrada con Dios, diciendo la verdad, tendríamos una dimensión celestial con nuevos cielos que todos los días derramaría la bendición hasta que sobreabunde. No por dar diezmo, porque el diezmo ya no está vigente, pero no habría tanta maldad. No habría caos, dolor, sufrimiento, derramamiento de sangre, idolatría y perversión sexual. Y Él los denomina nuevos cielos, es decir, cielos renovados, gracias al estudio de la Torá. Gracias al estudio de la Torá, Dios hace esto, que se diga la verdad, que se estudie día y noche la Torá oral y la Torá escrita, o sea, el Zohar, la Torá y el Nuevo Testamento o Pacto Renovado. Y dice, gracias al estudio de la Torá. Y este pasaje termina enseñando que lo dicho hasta aquí se refiere al estudio de los misterios ocultos de la sabiduría suprema. Vean qué bendición lo que nos ha dado Dios al revelar esos 2,000 secretos al pueblo de Israel, que ahora nos son dados a nosotros para darlos a conocer al mundo, por medio de la fe de Dios. Ellos, los judíos, el pueblo de Israel, conocen eso de años, por eso son tan bendecidos, pero ahora Dios les ha permitido que nos lo den a nosotros los gentiles, para que lo demos a conocer, pero por medio de una fe, por medio de la sagrada Torá, el Santo Zohar, el Código Real, o sea, el Nuevo Testamento. Segundo, que seamos congregación del Israel celestial. No que pertenezcamos a una religión. No que dependamos de una palabra adulterada, ampliada, disminuida, tergiversada, con mentiras, con falsedades. Entonces, esa es la condición. Con Dios no es una religión, es un mundo espiritual y conexión directamente con Él. Es un reino espiritual. Pero tenemos que estar congregados al Israel celestial y dar a conocer esta palabra. Dios me libre que yo diera a conocer la palabra adulterada, que la recibí durante 25 años. En la religión recibí la palabra adulterada durante 25 años, interpretaciones retorcidas, doctrinas falsas, mentiras, adiciones, disminuciones, interpolaciones. Luego indica aquí, y todo el resto de palabras de la Torá que se innovan, además de los misterios ocultos de la sabiduría suprema, se presentan ante el santo bendito sea Él, ante el anciano en días. Se elevan y devienen en tierras vivientes. La Torá tiene misterios, tiene secretos ocultos, son los que Dios nos mandó a darles a ustedes. El plan de redención y los 2,000 secretos, aproximadamente, revelados al pueblo de Israel. No es ningún invento mío, ni conocimiento humano, es dado por Dios, por sus procedimientos divinos que se los ha dado exclusivamente al pueblo de Israel. Entonces, en la Torá están los secretos y los misterios en códigos ocultos. Pero dice que también la Torá, que tiene parte, el resto de la Torá, que no tiene misterios ocultos, ni secretos o codificaciones, dice que esa palabra, si se interpreta correctamente,
por medio de la Torá escrita y oral, y por medio del pacto renovado Nuevo Testamento, dice que se convierte en tierras nuevas. Ya tenemos completo el plan de Dios ahí en cuanto a la bendición de estudiar la Torá y decir la verdad. Se vuelve tierras vivientes. ¿Qué es tierra viviente? Eso está en el Salmo 116, versículo 9. Tierras vivientes son las tierras donde se da toda la bendición de Dios. Tierra viviente porque está llena de la luz de Dios, la presencia de Dios. Y eso hace que esa tierra sea viva. Esa tierra, caiga la semilla que caiga, da fruto al 100%, como el caso de Israel. Y dice, si bien no alcanzan a presentarse ante el anciano en días, esa palabra del resto de la Torá, que no son secretos ni misterios, y después descienden, se acogen en una tierra y se renueva toda la tierra en ese donde cae esa semilla y esa palabra, y se transforma en una tierra nueva a partir de la palabra renovada de la Torá, del resto de la Torá. Y para terminar, dice esta enseñanza, y sobre esto está escrito, pongámosle mucha atención, porque como los cielos nuevos y la tierra y la nueva tierra que yo hago permanecerán ante mí. No dice que yo hice. La tierra que hizo Dios es cuando creó el mundo, la tierra y los cielos nuevos. Pero dice que yo hago. ¿Cómo lo hace Dios? Con la palabra que nosotros damos con verdad, con temor sagrado, temor reverente, sin quitarle nada ni ponerle nada, ni una letra ni una coma. Dice que Dios hace nuevos cielos y nueva tierra. Nosotros le obedecemos a Dios. Enseñamos la Torá con la verdad inmanente y la verdad trascendente. Inmanente es lo secreto y trascendente lo que Dios nos da, que no es secreto. Y dice que Él hace nuevos cielos y nueva tierra. Él es el hacedor, Él es el creador, pero nosotros lo logramos siendo obedientes, haciendo lo que Él manda con la Torá. Con el Zohar, que tiene los secretos revelados, y con el Nuevo Testamento. Para finalizar, eso que les acabo de indicar está en el libro del profeta Isaías, capítulo 66, versículo 22. Ese es el respaldo bíblico que tiene de la Sagrada Torá para este tema que les acabo de dar. No está escrito que yo hice, sino que yo hago. Dios está diciendo, no los cielos que yo hice, que tienen miles de años, ni la tierra que yo hice hace miles de años, sino yo hago cada día si ustedes me obedecen y me dan la enseñanza, la interpretación de la Torá con innovación, pero con verdad sagrada, no con mentiras, no con inventos, no con creaciones humanas. La teología es una creación humana. El único que da la divinidad es el Espíritu Santo. La teología no enseña por medio del Espíritu Santo, es una creación científica de las cosas de Dios. Le dieron una interpretación científica y agregado a ello le metieron filosofías huecas de los filósofos como Sócrates, Aristóteles, Platón, de los epicúreos, de los estoicos, de toda esa clase de gente que vino a alterar la Sagrada Torá y el Nuevo Testamento. Es decir, que hace constantemente Dios nuevos cielos y nueva tierra a partir de esas innovaciones y secretos de la Torá. Guarden esta enseñanza en el corazón, en su conciencia, como algo tan glorioso como que se les estuviera regalando un diamante o oro, una
¿cómo se llama? Una joya preciosa de oro. Esto hay que guardarlo porque es la base de toda la enseñanza de la Torá. Si ustedes aprenden esto, nadie los va a poder engañar, nadie los va a poder mentir, nadie les va a poder pedir cosas a cambio, económicas o financieras o materiales o humanas para que ustedes puedan tener bendición, porque aquí está la bendición. Háganlo, cúmplanlo, obedezcan y se van a dar cuenta que esto es verdad, como Dios los va a bendecir grande y poderosamente. Luego dice que yo hice, sino que yo hago, es decir, que hace constantemente Dios a partir de las innovaciones y secretos de la Torá. Y sobre esto está escrito: y en tu boca he puesto mis palabras. Lo que yo estoy hablando, Dios me lo está poniendo en la boca. Dios me libre que yo le ponga algo o le quite. Que ni Dios lo permita. Le temo a Dios con un temor sagrado y reverente. Y amo al Mesías Yeshua. Y amo a mis enemigos. Porque ese es el secreto más grande del Mesías Yeshua. Amar a los enemigos, no a los amigos, no a la familia, no a la gente de las religiones, a los enemigos, aquellos que lo maltratan a uno, lo insultan, aquellos que le critican, lo juzgan, lo condenan injustamente a las personas. A ellos hay que amarlos y se van a dar cuenta ustedes el poder de Dios que hay al amar a esas personas y bendecirlas. Cuando les hagan daño, no contesten con lo que ellos quieren que ustedes entren en polémicas. Bendíganlos de corazón, pero de corazón, bendíganlos. Y van a ver el poder de Dios que se derrama en contra de ellos por estar queriendo dañar a un hijo de Dios que está dando una palabra correcta y verdadera. Inténtenlo, pruébenlo. A Dios, Él permite que uno lo pruebe en sus promesas para que uno se dé cuenta que Él es verdadero. Él es Emet. Él no miente. Luego dice, y en tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí. Los que estamos dando esta palabra en el mundo estamos cubiertos por la mano de Dios. Así de que cualquier ángel malvado o Satán o el espíritu inmundo que tienen algunas personas que se convierten en enemigos de Dios y que quieran afectar a los siervos de Dios, Dios nos tiene cubierto con su mano. Así de que des en cuenta que al que Dios manda, Él lo manda, no un amigo lo nombra siervo de Dios o se autonombra, sino que el que Dios manda, Él lo protege. Él mandó a Moisés y lo protegió. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es cumplir lo que dice Dios, bendecir a los enemigos de Dios y bendecir a los enemigos de nosotros que se opongan a esta palabra. Que no vayan a esperar que vamos a entrar en polémicas, contiendas o algo. Doblaremos rodillas para que Dios los bendiga. Doblaremos rodillas para que Dios los guíe, les mande un ángel para que regresen a Él, se arrepientan y Dios tenga misericordia y les abra los ojos, los oídos y el entendimiento del corazón para que entiendan su sagrada Torá y que regresen a su Torá y a su código real. Y dice, y con la sombra de mi mano te cubrí, plantando cielos y estableciendo una tierra. Isaías 51:16. No está escrito los cielos en referencia a los del principio de la obra de la creación. Hace énfasis Dios en eso, que Él cumple con hacer nuevos cielos. Entonces no vendrán pandemias, entonces no vendrá mortandad, entonces se sanará la tierra en el mundo. Pero esta palabra debe ser regada en el mundo y ustedes pueden, aunque no sean siervos de Dios, pueden colaborar con Dios. Porque esto no es mío, es de Dios. Ustedes pueden compartir esta enseñanza a todo el mundo que crean
y puedan suscribirse y que las personas que a ustedes les mandan se suscriban y pongan un me gusta ahí porque les está llenando esa palabra. Porque entre más ustedes compartan la palabra y yo la siga enseñando en gran cantidad, más rápido las personas van a conocer la verdad y sus almas se van a rescatar de la orilla del abismo, de la orilla del infierno, a la salvación verdadera de Dios con la palabra de Él que Él dejó en Israel, en el monte Sinaí y en Jerusalén. Con esto terminamos la enseñanza del día de hoy. Les pido que si les llenó esta palabra, sienten en el corazón que Dios los está bendiciendo con esta verdad sagrada, inmanente, trascendente, con esta palabra innovada que hace nuevos cielos y nueva tierra para ustedes, para mí y para toda la humanidad. Yo les pido que colaboren poniendo un me gusta, se suscriban y compartan esta enseñanza. Estaremos dando enseñanzas a diario para cumplir con el plan de Dios. Antes de que se cumpla un año podamos darlo, porque no sabemos en qué momento puede venir el Mesías y si no estamos preparados se pierde nuestra alma. Muchas gracias a todo el pueblo gentil del mundo. Muchas gracias a todas las personas que están recibiendo esta enseñanza y que la compartan, que la compartan con su familia, amigos, vecinos, con sus pueblos, sus ciudadanos, en su pueblo, departamento o ciudad. Los bendigo en el nombre de Yahshua el Mesías y me despido para ustedes con la presencia de Dios sobre ustedes y sobre mi vida, para que mañana tengamos vida, nos regale vida para que podamos recibir la otra enseñanza el día de mañana, que es la tercera enseñanza. Les adelanto que mañana se va a dar qué sucede en Dios cuando los siervos de Dios mienten con la palabra. Se van a dar cuenta por qué hay tanta muerte, tanta violencia, tanta corrupción, tanto sufrimiento, caos, dolor. Porque hay tanta perversidad sexual, idolatría, derramamiento de sangre. Todo eso lo van a entender mañana, que los responsables somos los que damos la palabra de Dios y la damos con mentira, con falsedad. No damos la verdad o la damos con orgullo o la damos con algún interés económico, material o humano o político o de poder. Mañana vamos a entender por qué el mundo se está destruyendo, por qué hay tanta maldad. Así es de que estén atentos a esa enseñanza el día de mañana y por favor suscríbanse para que les llegue la notificación, pongan me gusta y compartan esta enseñanza con todos los que puedan para que la enseñanza, la verdad de Dios que se está dando en este tiempo final antes de que venga el Mesías, salve el alma de esas personas que han estado confundidas o las han estado engañadas durante tanto año por medio de la religión. Gracias en el nombre de Yahshua el Mesías. Amén y amén.